Hola, soy Inés Recamier, la librera, y hoy les traigo a una autora sensacional, Isabel Allende, con su novela Paula. Un libro autobiográfico que realmente inició como una carta. Les cuento, Paula, su hija, es hospitalizada a causa de una extraña enfermedad. Isabel estaba de gira presentando uno de sus libros cuando le avisaron. Viajó para estar con ella y se hospedó a cuadras del hospital. Es más, llegó a vestirse de enfermera para despistar a los médicos y quedarse más tiempo con su hija. Lamentablemente, Paula entró en coma. Entonces, ahí, entre el corredor del hospital y la sala de espera, Isabel empezó una carta con la esperanza de entregársela cuando ella despertara, pero en el fondo sabía que su hija estaba muy enferma. Cito: «Sanarás, hija. Te veo en esa cama, conectada a media docena de tubos y sondas, incapaz siquiera de respirar sin ayuda. Apenas te reconozco. Tu cuerpo ha cambiado y tu cerebro está en sombra. ¿Qué pasa por tu mente? Háblame de tu soledad y tu miedo, de las visiones distorsionadas, del dolor de tus huesos que pesan como piedras, de esas siluetas amenazantes que se inclinan sobre tu cama, voces, murmullos, luces. Nada debe tener sentido para ti. Sé que oyes porque te sobresaltas con el sonido de un instrumento metálico, pero no sé si entiendes. ¿Quieres morir, Paula? Tal vez ya comenzaste a morir». Esta carta empezó a escribirse un 8 de enero. Isabel nos comparte su infancia, que fue muy dura, su apasionante adolescencia y cada escalón que tuvo que subir para llegar a donde estaba, publicar su primera novela, encontrar el éxito, el verdadero amor y soltar con los lastres. Ella es una madre que se aferra a la esperanza, aun cuando siente que ha fallado. Cito: «¿Cómo sacudirme la culpa? Cuando mencionaste tu enfermedad pensé que exagerabas y en vez de buscar más ayuda confié en esta gente vestida de blanco. Les entregué sin reservas a mi hija. Es imposible retroceder en el tiempo, no mirar atrás. Sin embargo, no puedo dejar de hacerlo. Es una obsesión». Paula no es una novela lineal. Probablemente porque su autora escribe a partir del desconcierto, vaciándose impulsiva y llenando páginas para calmar su angustia. Por lo mismo, pierde a un lector cansado, pero atrapa a un lector atento. Los saltos en el tiempo son muchos y son rápidos. Las coincidencias también. Paula, de 28 años, entra al hospital un 6 de diciembre y muere exactamente un año después. En este libro, la escritora se manifiesta relatando los secretos más íntimos de su vida que nos muestran una vez más que la verdadera literatura nace de la honestidad. Además, nos da una auténtica clase de historia. Ella es sobrina de Salvador Allende, primer presidente socialista de Chile, y vivió de cerca los eventos que llevaron al país a sufrir un golpe de Estado que culminó en una dictadura con Augusto Pinochet. Nos platica del miedo que vivieron a ser detenidos por llevar el apellido Allende y el papel que ella jugó sacando del país a perseguidos políticos. Es una autora sensible y perceptiva, con una visión desbordada, mágica, porque Isabel es en sí misma magia. Fue criada en casa de sus abuelos, la Meme y el Tata, en una vieja casona donde la madera crujía y todo sonaba. Las cañerías, el motor de la nevera y el de la bomba de agua, los ratones y el loro que pasaba insultándola todo el verano. Su abuela quiso educarla para ser una iluminada, y cómo no, si partimos de la idea de que la Meme era vidente, predecía el futuro, leía mentes, hablaba con los animales y movía objetos con la mirada, pues digo, la Meme murió cuando Isabel era niña, pero su abuelo le contó una serie de anécdotas que ella atesoró y muchos años después dieron pie a su primera novela. Es más, le dio material suficiente para que escribiera muchos libros. Cuando Isabel supo que el Tata, su abuelo, estaba muriendo,
Un 8 de enero decidió escribirle una carta diciéndole que podía irse en paz, que jamás lo olvidaría y pensaba honrar su memoria. Esta carta tomó rumbo propio. Algunos personajes se rebelaron. La escritora se rindió ante ellos y la terminó mucho tiempo después, cuando incluso su abuelo ya había muerto. La conocemos como La Casa de los Espíritus. ¿Realidad o ficción? ¿Realismo mágico o magia? Miren, cuando Isabel hizo su primera comunión, la cito, porque sí es increíble. Al acercarme al altar, mi vela se quebró por la mitad. Se partió sin provocación alguna. La parte superior quedó colgando de la mecha como el cuello de un cisne muerto. Y yo sentí que desde lo alto me habían señalado entre mis compañeras para castigarme por alguna falta que tal vez olvidé confesar el día anterior. Su vida está repleta de alucinaciones. Basta mencionar que todos sus libros han comenzado un 8 de enero. En una ocasión conoció a una de las videntes más famosas de Buenos Aires, que le dijo: habrá un baño de sangre en tu país. Tu único camino es la escritura y uno de tus hijos será conocido en muchas partes del mundo. Isabel sacó una foto de su cartera y preguntó: ¿cuál de ellos? La vidente señaló a Paula. Quizá por esto se aferró a la idea de que su hija despertaría, sin imaginar que realmente sería conocida por el mundo a través de sus letras. Escucha, Paula, voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. Una línea que nos llega al corazón porque podemos verla ahí, con ella, atada a su cuerpo y muriendo de a poco. Mientras, otra carta aguarda para ser leída. Una que Paula escribió en su luna de miel después de haber tenido una pesadilla. Incluso en el sobre dice: le hace cuando muera. En esta carta le pide a su madre que en caso de ser necesario la deje ir. Quiere ser cremada y que se repartan sus cenizas en la naturaleza. Solo entonces Isabel tuvo el valor de soltarla. Paula murió exactamente un año después de haber sido internada. Ahora, para hacer este programa no me dio tiempo de hablar con Isabel porque las dos estamos muy ocupadas, pero vamos a cerrar con broche de oro. Así que cito a nuestra autora. El pescador me esperaba en la playa. Yo lo seguí. Sabía que estaba haciendo algo prohibido, pero no podía retroceder ni escapar. Atrapada en mi propia curiosidad, una fascinación más poderosa que el terror. Imagino que esta experiencia me dejó una cicatriz en alguna parte, porque en todos mis libros figuran niños seducidos o seductores, casi siempre sin maldad. ¿Ven? Ella misma se delata con su propia curiosidad. Me despido con unas palabras de Isabel. Silencio antes de nacer. Silencio después de la muerte. La vida es puro ruido entre dos insondables silencios. Lean Paula. Va mi trivia. La voy a decir despacio para que no se me pierdan. Escritora zacatecana con una novela erótica que se cuenta desde las vitrinas de Amberes en Bélgica. Soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias.